Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, dándonos seguir y calificando. Hoy te hemos invitado a Eric Escobar, locutor comercial y actor de doblaje, quien mediante su voz ha colaborado con algunas de las empresas más grandes de Latinoamérica y participado en todo tipo de proyectos con diferentes fines. Hablaremos con Eric sobre por qué no debemos ignorar el impacto de la preparación y la formación, cómo destacar en industrias donde la competencia es brutal y la importancia de la versatilidad para causar emociones. No importa que te dediques, sigue innovando. ¿Estás cansado de la vida godínez? ¿Te gustaría ser dueño de tu propio tiempo? No hay nada como emprender. Presentamos el newsletter oficial de Entrepreneur, Free Godines. El newsletter que inspira y da recursos para emprendedores y empresarios. Suscríbete y recibe todos los lunes un nuevo artículo o escríbenos para promocionar tu negocio en nuestro newsletter. Y conecta con miles de empresarios y emprendedores. Encuentra más información en entrepreneur.mx/frigodines o escríbenos a frigodines@entrepreneur.mx. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Eric Emanuel Escobar, locutor comercial y actor de doblaje, y hasta streamer. ¿Cómo estás, Eric? Bien, gracias, Sebas. ¿Y tú qué tal estás? Perfecto. Y bueno, si no me creían que a eso se dedicaba, pues ya escucharon su voz. Entonces, oye, Eric, pues empecemos ahora sí que con el inicio. Cuéntanos tu origen secreto, cómo, más allá de la voz que claramente ayuda bastante, cómo deciste que te querías dedicar a esto. ¿Cuál es tu origen secreto? Es un camino largo a recorrer porque como muchos mexicanos, mis papás siempre me dijeron, tienes que estudiar algo serio y algo que te deje dinero y que te permita vivir. Y las artes no son el camino. Entonces, muchos tuvimos que tomar esa decisión de estudiar las matemáticas, la física, la química y la biología. Estuve a punto de ser médico, pero siempre el lado artístico estuvo presente acompañándome a lo largo de la vida y desde la secundaria siempre estuve en talleres de teatro, en la preparatoria. Eh, Terminé por no estudiar medicina, tuve un camino, un par de años sabáticos decidiendo qué es lo que quería hacer con mi vida y definí que la comunicación era la profesión donde yo encontraba tanto lo artístico como lo serio, los negocios, formas de contribuir con la sociedad, también de ganar dinero, sin dejar de lado mi conexión con las humanidades. Entonces, tomé la decisión de el área 4 en la preparatoria, de estudiar humanidades y artes. Este año sabático estudié humanidades clásicas en Salamanca, en España, y poco a poco mi camino en la comunicación me fue llevando de una forma muy natural y muy inesperada a la locución y eventualmente al doblaje. Debido a que tenía yo muchas veces que hacer lecturas en voz alta, dirigir ceremonias, hacerla de maestro de ceremonias, prestar mi voz para conmutadores, para empresas y también contestar mucho el teléfono. Durante 5 años fui agente de relaciones públicas, entonces trabajé con marcas como HSBC, Scotiabank, el Nacional Monte de Piedad, el Gobierno de la República a través de SGS de México en la construcción del todavía inconcluso tren. No puedo decir mucho al respecto por los acuerdos de confidencialidad, pero todos sabemos que está inconcluso el tren México-Toluca, donde era yo asesor de crisis para el secretario Gerardo Ruiz Esparza durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, tuve que atender muchísimas llamadas telefónicas, grabar conmutadores, grabar videos para la construcción del tren interurbano México-Toluca, para el aeropuerto eh, de la Ciudad de México, que venía el nuevo aeropuerto que se estaba construyendo. Se construyó, ese sí, un hangar presidencial para el entonces avión presidencial mexicano y eligieron mi voz. El entonces Estado Mayor Presidencial no estaba conforme con el locutor. No voy a decir el nombre del locutor, te lo cuento luego en privado si quieres, pero el locutor que tenían no les gustó, dijeron: está ya muy aguardientosa su voz, queremos una voz más joven. Entonces mandé yo mi casting, me quedé
Eso fue el año 2013 y allí empecé a darme cuenta de que podía vivir de mi voz. Dije, esto es muy interesante. No sé si vaya a ser fácil o no, pero cuando cobré el primer cheque por una locución profesional para el gobierno federal, dije, bueno, parece que esto podría pagar incluso mejor que mi actual empleo. Entonces fue así como el camino se fue tornando para allá. Llevo ya justamente 10 años cumplidos en estos días de mi primera locución pagada. Entonces puedo decir que 10 años viviendo de la locución comercial y un par de años que empecé a incursionar más en la actividad del doblaje, aunque en el doblaje apenas llevo escaso año con unos 3 meses de estar ejerciendo como actor de doblaje. Paralelo a esto, pues se da la fundación de mi empresa Sicans y Masajes a Domicilio, para la cual también he grabado podcasts, he grabado meditaciones, entonces, pues no hay mayor secreto que el de tratar de hacer que se reúnan las cosas que te apasionan con las cosas que te permiten sustentarte y generar oportunidades para los demás. Entonces, aunque parece un camino un poco aleatorio, un poquito improvisado, y no voy a negar que hubo improvisación en el medio, vivir de la voz me lleva a la actuación, también me lleva a buscar el bienestar, porque para estar sano de la voz, poderse comunicar, pues el bienestar está muy de la mano y pues todo esto forja el camino que sigo avanzando todavía al día de hoy con la empresa de masajes a domicilio buscando el bienestar de las personas, con mi carrera como locutor, como actor de doblaje, entretener, soy un entertainer y lo que dices ahí que está empezando el streaming en Twitch, que apenas lleva unas 2 semanas que arrancó, pero que se está abriendo como una oportunidad, como una variante en mi tiempo libre para también atender a la comunidad a través del entretenimiento y de los videojuegos. Perfecto. Oye, Eric, te quería preguntar, porque la industria de la locución probablemente es una industria que mucha gente, como no hay tanta gente a nivel general, comparando, dedicándose a eso, pues a lo mejor es una industria que la mayoría de gente no ubica. Nos escuchan en 55 países, pero hablando particularmente de la de México, ¿cómo es esta industria? O sea, hay muchas oportunidades, es más de nicho, es un pueblito foráneo donde todo el mundo se conoce. ¿Cómo funciona? Es un poco de las dos. Son varios pueblos foráneos donde Ok. todos se conocen si están en todos los pueblos. En el mundo de la voz, la locución comercial está, digamos que el mundo triple A, el mundo de la élite, que es la locución comercial precisamente, donde tú estás compitiendo muy aguerridamente contra los mejores talentos de voz, los mejores intérpretes para dar tu voz a marcas internacionales. Bayer, Coca-Cola, em, Mattel, em, muchísimas marcas que a lo mejor yo te diría que estamos compitiendo constantemente unos 75 locutores mexicanos, por lo menos, por ser la voz de esas marcas. Entonces tú puedes decir 75 es muy poco. Pues sí, pero en las 1500 marcas que tú quieras, que no todo el tiempo están haciendo publicidad, sino que tienen 2, 3 campañas a lo largo del año, están constantemente enviando los castings a través de muchos pueblos chiquitos que son las agencias. Y ahí es donde está el detalle. Es difícil que un locutor pueda estar en todas las agencias, porque los seres humanos somos complicados. Entonces, yo de repente veo un comercial y digo, ay, qué buena onda, Jaguar sacó nuevo campaña publicitaria. ¿Dónde estuvo el casting? ¿Por qué no me llegó? Pues porque no estoy con la agencia que está llevando a Jaguar en este momento. ¿Y por qué no? Pues porque a lo mejor nada más están trabajando con un círculo muy cerrado de 8 a 10 locutores y ya no aceptan más. Y es más, ni siquiera podemos saber quién lo está llevando, a menos que alguien, otro colega te diga, ah, pues Jaguar lo tiene tal, Coca-Cola tal. Y yo a lo mejor me llevan los castings de Bayer, de Mattel, de Eveready, de Squirt, de otras marcas. Y si es un ambiente hermético, Sebas. No es tan fácil entrar. Tú podrías pensar,
no son tantos competidores, 75. Entonces, ha de ser fácil entrar, pero una vez que entras y te topas con la barrera hermética, te das cuenta que te tienes que dar a conocer y para darte a conocer tienes que picar piedra sí o sí. Una vez que ya te estás dando a conocer, empiezan a llegar las oportunidades, pero el periodo puede variar muchísimo dependiendo de quién seas, dónde estás, tu capacidad interpretativa, porque los mexicanos tenemos la bendición de que desde los años 50 estamos acostumbrados a escuchar un español que es muy fácil de entender en toda Latinoamérica. Pronunciamos todas las vocales, pronunciamos todas las consonantes, casi no contraemos el lenguaje. Por poner un ejemplo, así como en Puerto Rico, que de repente la L la cambian por... Entonces, no todo el mundo entendemos el acento de Puerto Rico, mientras que los mexicanos, L siempre es L, R siempre es R, S siempre es S, y no como en Venezuela, que de repente se pronuncia y luego no se pronuncia, pana, y entonces el acento mexicano es muy claro en sus normas, lo que a los mexicanos nos da una ventaja para hacer locución y doblaje para toda Latinoamérica, porque ya hablamos de una forma que es muy clara de entender para el resto. Esto no quiere decir que no tengamos competidores, tanto de locución como de doblaje, de toda Latinoamérica. Pero sí vamos con cierta ventaja, Sebas. Sí piden voces mexicanas desde Chile, desde Argentina, desde Estados Unidos, y ahí es donde te decía que son varios pueblos. Puedes tú no estar en todas las agencias de locución mexicanas. Puede ser que no te lleguen todos los castings que te deberían de llegar para marcas, para anuncios en México, pero puedes estar en agencias de Estados Unidos, de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, de Houston, de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Lima, Perú. Entonces, es un albur. Tú puedes estar en todas partes. Es relativamente fácil que contactes a las agencias, que envíes tus demos, que entres a la industria, pero nuevamente el reto para la locución comercial AAA, que son las marcas internacionales que mejores presupuestos tienen, sí es hermético el camino y sí vas a tener que picar piedra, mejorar tus habilidades y tienes que saber que estás compitiendo en esta industria contra Mario Filio, contra Mario Arbizu, en paz descanse, contra Rubén Moya también, una de las voces más emblemáticas del doblaje que acaba de fallecer y de la locución comercial. Pepe Labat, que también ya tiene algunos años que falleció. Estás compitiendo desde el día cero en las grandes ligas. Entonces, si no estás listo, pues no te vas a quedar con proyectos. Entonces, ¿puedes entrar? Sí, sí puedes entrar. ¿Te vas a quedar con los castings? No necesariamente desde el principio. Está muy competido el sector de la locución. Entonces, para todo aquel que se quiera acercar a esta industria, ¿se puede? Sí se puede. Pero yo te diría, los primeros 2, 3 años te tienes que formar muchísimo, entrenar muchísimo, tomar muchos cursos y tener claro otra fuente de ingresos. Porque si esperas tú vivir de la pura locución desde el día cero, amigo, estás quebrado. A los 3 meses vas a quebrar, porque no va a ser fácil que consigas mucho trabajo pronto. Va a tomar tiempo. Bien. Justo quería hablar contigo de la versatilidad, porque de por sí para las interpretaciones muchas veces está de que, por ejemplo, para actores y así que actúan con todo su cuerpo, que tú les ves las caras, etcétera, se hace el comentario, es que este no es tan versátil, ¿no? O siempre los ves haciendo los mismos roles y creo que es más porque la vida los ha llevado por ahí que porque ellos tomen la decisión de hacerlo. Eh, ¿Cuál es la dificultad de... Yo sé que hay locutores que es su voz natural y hay otros locutores que su voz famosa es muy diferente, ¿no? O sea, que tienen que hacer ciertos ejercicios para entrar en demo. Y hay otros que, por ejemplo, digo, este es en inglés, pero justo antier estaba hablando de... ¿Has visto las de Guardians of the Galaxy? Sí, claro. Perfecto. O sea, yo justo el otro día estaba comentando de, oye, creo que no hablamos lo suficiente de la actuación de Bradley Cooper como Rocket Rocket. Raccoon, porque en la vida, si no es porque veo los nombres, ahí el Bradley Cooper, Ujú. pensaría que es Bradley Cooper, ¿no? O sea, Sí. y tiene todo un rango y toda esta cosa. Entonces digo, ¿por qué nunca hemos hablado suficiente de esa interpretación en particular? Aquí va con la Ujú. pregunta. ¿Cuáles son los retos y cómo combaten para
porque ustedes la tienen todavía más complicada el ser versátil, el ser único, porque pues no, entre comillas, tienen menos elementos para contar la historia o para contar la narrativa para el oyente, porque yo he visto videos de gente haciendo esto y ellos sí hacen los gestos y todo, pero pues para la audiencia, pues yo no veo si Erika está enojado. La voz me tiene que contar si Erika está enojado, si está triste o si lo que sea. Fíjate que el gran diferenciador entre un actor de doblaje y un locutor es precisamente que las intenciones que un locutor va a dar siempre van a estar dentro de rangos publicitarios, incluso el natural. Entonces te dice una marca, oye, quiero que me ayudes a promover este producto con tu voz natural, que no suene a locutor. Tú dices, ¿cómo que no suene a locutor? Sí, 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 es que quiero que se escuche muy natural, como un amigo hablando con otro amigo. ¿Sabes cuál es el problema con esa afirmación? Que no funciona para la publicidad eso. Muchas veces los publicistas te dicen eso, pero si tú les mandas, este, oye, Sebas, ¿qué onda? Pásame el refresco, no seas mala onda, ¿no? Pero fíjate cómo estoy hablando aquí. Sí, carnal, ¿cómo no? Ahí te va. Ah, dale, muchas gracias. ¿Hoy te gustan los taquitos? Y además ya me comí unas letras, ya bajé mi tono de voz, porque la vida real así es. En la vida real no estamos hablando bonito todo el tiempo. Incluso los que somos locutores también de repente decimos palabras que no deberíamos de estar diciendo o tenemos muletillas. Entonces, aún para la publicidad te piden un rango natural, tienes que saber que es un natural falso, porque es lo que funciona para la sociedad. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Oye, pásame el refresco. Pero nadie habla así en la vida real. Entonces tú escuchas los comerciales y por poner un ejemplo, compra las nuevas Pringles y destapa la diversión, y registra tus tapas y no sé qué. Y te dicen, es que no suena a locutor. Y tú dices, ¿cómo no va a sonar a locutor? A lo mejor no suena, compra las nuevas Pringles y destápalas y registra tu código y no sé qué. Pero, pero sí suena a locutor. Sí sabes que estás escuchando un comercial. Y eso es para publicidad. Para doblaje, la versatilidad no puede estar dentro de los rangos publicitarios. Para doblaje, sí te tienes que salir completamente de la caja. Y es más fácil que un actor de doblaje haga locución a que un locutor haga doblaje. Porque estamos hablando de un rango de versatilidad brutalmente diferente. Por ejemplo, poder hablar así, precioso, y estar dispuestos a destruir el anillo. Los hobbits son muy malos, precioso. Tenemos que ahorcarlos por la noche. Entonces, ese tipo de versatilidad nos sirve para para la publicidad, al menos que te estén pidiendo que hagas a un personaje de una película, ¿no? Entonces son temas diferentes los que hay que manejar allí, la versatilidad publicitaria y la versatilidad actoral. Y tocaste un tema fundamental, las emociones. Decías, yo tengo que saber a partir de la voz si estás enojado, triste, feliz, contento, ilusionado. Y no es tan fácil si el actor no es versátil, si el actor no es auténtico, reconocer eso. E incluso nos platicaba, digo, voy a tocar brevemente la anécdota. Una maestra nos decía que estaba viendo un anime y que mientras veía el anime, es directora de doblaje la maestra, ¿no? Y decía, esta chica siento que está mintiendo, este personaje los va a traicionar a todos al final. Es mentiroso, porque escuchaba la actuación y decía, es falsa, está escondiendo algo. Terminó de ver todo el anime y la personaje en cuestión nunca traicionó a nadie y creo que hasta se sacrificó por los que estaban allí con ella y dijo, ¿cómo? Entonces dijo, voy a escuchar el original en japonés y se puso el original en japonés y escuchó que en japonés, aunque no era versada en japonés, dijo, no se escucha ese engaño que se escucha en español. Entonces, ese es un tema complicado porque tú tienes que ser versátil, pero auténtico. De nada sirve hacer nada más vocecitas. Yo puedo irme con la ilusión, hola, ¿qué tal? Soy Erika Manuel y hago muchas vocecitas y entonces soy Thanos y soy inevitable. Pero puedo imitar un rato las voces. Si no soy buen actor, si no lo doy con autenticidad, no lo voy a conseguir que los demás me crean para una actuación de hora y media de una película, o para 10 capítulos de una serie, o para 5 temporadas de una serie.
Entonces, no nada más es hacer vocecitas, sino como tú decías, sentir la emoción y eso es un método actoral. Y hay muchos métodos actorales hoy en día. El que yo más trabajo es el Alba Emoting, que es un método donde modificas tus emociones a partir de la respiración para que no tengas que recurrir a tus traumas personales o a tus recuerdos personales para dar una actuación veraz o creíble. Simplemente modificando tu respiración provocas la emoción. Entonces respiras por la nariz y sacas el aire caliente por la nariz y te enojas. Y ese enojo lo llevas a la actuación. Y entonces lo puedes sostener por todo un diálogo y por toda una escena y luego te sales. Y otra vez respiras con calma, inhalas, relajas tu cuerpo y ya estás alegre otra vez. Y no te hiciste daño psicológicamente y es un método actoral más reciente, más orgánico, que se basa en la química del cuerpo y la respiración. Y tú como actor, si tienes las herramientas y lo puedes ejecutar, te ayuda muchísimo, te da muchas herramientas para la locución y para el doblaje. Y al día de hoy, mi estimado Sebas, la inteligencia artificial todavía no puede hacer eso. Entonces, para los locutores que andan muy preocupados, pónganse a estudiar actuación, porque si tú aprendes a ser buen intérprete, tienes chamba para mucho rato todavía, porque la inteligencia artificial sí, cada vez se escucha mejor, pero todavía no puede interpretar emociones y te tengo una noticia, no va a poder en muchísimo tiempo, tal vez 150 años. ¿Ok? Oye, Eric, y por ejemplo, ahora que estabas mencionando lo de la maestra, me recuerda, yo una vez vi, bueno, como la mayoría de mi generación, vi Dragon Ball Z de chiquito, ¿no? Ujú, Con el doblaje latino, ¿no? Eh, y la voz de Freezer, o sea, desde chiquito te daba miedo, te imponía, o sea, decías, este sí es el tirano de todo el universo, ¿no? No sé quién ujú. haya dado la voz, pero lo hizo bastante bien. Sí, es Y una, Gerardo Reyero. y en la noche, digo, una vez estaba de vacaciones en San Diego y pues estaba Dragon Ball, ¿no? Dije, ah, mira, es cuando está Freezer, el planeta, no sé cuánto. Entonces empiezo a oír la voz de Freezer. Y de, ¿qué es esto? Para quien nunca lo haya escuchado, no sé si tú lo has escuchado, la voz en inglés Sí, del sí, sí. personaje. Eh, bueno, te saca, al menos a mí en particular, me sacó totalmente de la experiencia. Eh, por el otro lado, no es para decir que bueno es el doblaje latino en comparación de los otros, creo que de todo es eso, pero sí creo que está subestimado el doblaje en los diferentes idiomas y la relevancia, porque sí creo que una mala interpretación o una interpretación que yo creo que no encaja con el personaje, sí te puede sacar como audiencia de toda la historia y cambiar tu misma interpretación del mismo personaje, aunque el guión sea el mismo, aunque la música sea la misma, aunque todo eso. Ujú, Eh, y justo hace poco fui a ver la nueva de Spider-Man, la de Across the Spider-Verse. Eh, ujú. no sé si ya la viste. Sí, 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 sí. Perfecto. A mí me ha gustado muchísimo, pero te escucho. Platícame cuál fue tu experiencia. A mí me encantó. La he visto dos veces. Me gustó más en Ujú, inglés que en español, cosa que ujú, pues, está bien. Eh, a mí lo que fue chistoso porque yo había hecho un viaje donde llevé un grupo de estudiantes universitarios y con ujú, esos estudiantes universitarios fuimos a ver la película. Y pues ellos son generación Z, entonces ellos sí siguen TikTok. Yo no sigo TikTok, yo no veo nada de TikTok. ujú, Entonces sé que tú sabes que parte de la promoción de Sony para el doblaje de esto fue que en vez de con actores de doblaje lo hicieron con TikTokers famosos, la gran mayoría de los roles. Eh, y digo, yo en particular no hubo mayor tema de no, me gustó más en inglés, pero no pensé que el de español fuera malo. Pero ya estos chicos, generación Z, que sí consumen estos videos y me decían, es que no cambia la voz, es que luego, o sea, me está sacando de la peli porque oigo al malo y oigo al TikToker que siempre veo, ¿no? O sea, no veo al personaje, veo a la voz que ya conozco. Entonces te quería preguntar justamente sobre eso, como alguien que está un poquito en diferentes medios de voz, tu interpretación de esta estrategia, tu interpretación de si crees como consumidor que
que cuando ya, así como luego no puede, la razón por la cual Mark Hamill se tuvo que volver de Joker haciendo eso era porque en todas las demás películas pues no podías evitar ver a Luke Skywalker. Ahora Mm, hay personas que están oyendo voces y dicen, no puedo evitar escuchar la voz que ya conozco. sí, claro. Yo creo que en el caso de Spider-Man Across the Spider-Verse fue un error grave de Sony. Una película que tenía el éxito garantizado, meter Star Talents. Star Talent es el nombre que se le da a aquellas personas que son famosas, pero que no forman parte de la industria del doblaje. Es el nombre que se le da hoy. Hay que aclarar brevemente que la industria mexicana del doblaje nació con Star Talents, nació con actores como Tintán, por ejemplo, que era un actor que no se dedicaba al doblaje y que fue de los primeros invitados por Disney para doblar El Libro de la Selva, para ser Balú, y trabajó mucho con Disney. Los Star Talents mexicanos eran los actores del cine de oro mexicano que no hacían doblaje y empezaron a hacer doblaje por petición directa de Walt Disney a partir de una anécdota famosa que le ocurrió con Edmundo Santos, actor y locutor que criticó duramente el primer doblaje en Argentina de Pinocho. Pero bueno, la clase de historia para otro día. En aquel tiempo, los Star Talents eran los meros, eran los meros buenos, las mejores personas para hacer el doblaje, porque eran actores preparados de cine y de teatro que pasaron al doblaje. Hoy en día no es ya así. La mayoría de los Star Talents son gente famosa de internet que de forma aleatoria se volvieron famosos o no, porque tienen una estrategia, son buenos mercadólogos o buenos marketers, han sabido colocar su producto ante las audiencias y los invitan a actuar. Hay un video muy famoso de Gary Oldman que se burla de esto. Entonces dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Gary Oldman, yo estudié actuación durante muchos años para prepararme, para controlar mis emociones. Y dice, y como soy actor, yo lo que puedo hacer es justamente actuar, pero soy pésimo jugando básquetbol. Dice, entonces, ¿por qué demonios podrían pensar en invitarme a mí, que soy un actor, a jugar en un partido de básquetbol profesional si no soy basquetbolista? Y agarra la pelota y la avienta y pues no encesta. Dice, ¿ven lo que les estoy diciendo? ¿Me pueden explicar por qué invitan a basquetbolistas a actuar en películas? Exactamente, no lo entiendo, pero esto que acaban de ver es una actuación. Yo lo hago porque me preparé por años para enojarme y salirme del enojo. Así que por favor, sálganse de las películas, malditos jugadores de básquetbol, ¿no? Entonces agarra a Gary Oldman y se va. Es un video que se hizo viral hace muchos años y ahora, con lo de Spider-Man Across the Spider-Verse, lo revivieron y le pusieron subtítulos donde los subtítulos dice, ¿por qué invitan a influencers que no se han preparado como actores a doblar una película? Ahora te voy a decir, Gerardo, no le quiero cambiar el apellido. Ah, y es que ha sido maestro mío, pero es que hay dos Gerardos en el doblaje. Bueno, hay muchos Gerardos en el doblaje famosos, pero me parece que es Gerardo Vázquez. Y si peco, si no lo buscamos después en Wikipedia, ha sido el director del doblaje de Spider-Man Across the Spider-Verse. Yo creo que ha hecho un trabajo muy digno, Sebas. Yo creo que fue dentro del error de invitar a Star Talents a participar en el doblaje de Spider-Man Across the Spider-Verse, cometieron el acierto de invitar a Gerardo Vázquez a dirigir a los actores y a los Star Talents, y te voy a decir, hizo un buen trabajo. Lo que quiero decir no es que son buenos actores, Ibarreche y todos los demás. Que le Mucha sacó buen gente, rendimiento, pero o le sea, con lo que tenía. sacó hasta la última gota. Y yo estoy seguro, no he platicado con él, no me lo he encontrado, pero estoy seguro que no los dejó salir de la cabina hasta que él quedó medianamente conforme con el trabajo que estaban haciendo. Él fue mi maestro, él fue mi sinodal para mi examen de graduación como actor de doblaje y fue duro conmigo. Y yo creí que no iba a pasar. Entonces ya lo conozco, que es un actor muy exigente. Y entonces dije, qué bueno que se lo dejaron a él. Porque aunque sean Star Talents, él no se anda con medias tintas y yo estoy seguro que no los dejó salir a ninguno hasta que quedó digno. Y creo que eso es lo que hemos visto es el resultado que se le debe a Gerardo. Lástima que hablamos muy poco de directores de doblaje. Los directores de doblaje son los grandes ausentes en las conversaciones del doblaje mexicano.
pero yo estoy seguro que él es el héroe del doblaje. Y en cuanto a la película, en cuanto a las actuaciones originales, vemos la injusticia de los pagos. Hailey Steinfeld, que es la chica Hawkeye del universo de Marvel, es quien da la voz a Gwen Stacy, a Spider-Gwen. Ha cobrado escaso $500,000 por dar voz a Gwen en una de las películas, en la mejor película del Hombre Araña, dicen muchos, y ha cobrado $500,000. El chico que ha doblado a Hobie, que es este actor protagónico de la película Get Out y de la película Nope, que es un actor afroamericano que es famoso por el meme donde está sentado llorando. Este actor ha cobrado creo que $400,000. Y tú puedes decir, bueno, ya quisiera yo cobrar mañana $400,000 por dar voz a una película. Sí, pero es una película que ya está tocando la barrera del $1 billón y ellos ya no van a ver $1 más. Todas las utilidades son para Sony. Y entonces, ¿cuánto más escandaloso se vuelve esto cuando nos enteramos que los actores de doblaje que participaron en la película, pues cobraron lo que normalmente se cobra, que tampoco es mucho? A lo mejor cobraron entre 2 y 30,000 pesos o entre 2 y 50,000 pesos los protagónicos de Spider-Man Across the Spider-Verse. Digo, yo estoy dando cifras estimadas, puede ser que un poco más, ojalá que un poco más, pero te voy a decir que ninguno de los actores de doblaje cobró $500,000. Ni siquiera perdón, Medio ¿medio millón de billón de pesos, ¿no? dólares? No. ¿Y $500,000? No creo tampoco que ningún actor de doblaje haya llegado ni siquiera caro, a lo mejor 80,000 pesos, 120,000 pesos. Ya, yo creo que ya es mucho, yo creo que ya está muy forzado. ¿Y cuál es el escándalo cuando nos dicen que muchos de los Star Talents no cobraron nada? Salen al TikTok y al YouTube a decir, a mí no me pagaron nada por participar. Me dijeron, oye, ¿quieres participar en Spider-Man? Uy, sí, me encantaría, ven. Y ya grabaron su parte y luego no les pagaron nada. Y tú dices, ¿cómo crees que vas a trabajar para una película que va a ser un éxito en taquilla, que va a producir $millones y que no vas a cobrar nada? Nada más, te pagaron con tu crédito en la película. Oye, pues no es un concurso de cereal. O sea, pide que te paguen, estás trabajando. Y luego entonces, ¿qué pasa con las productoras y las distribuidoras de las películas? Dicen, ¿para qué contrato actores de doblaje? Si puedo contratar Star Talents, hacer que lo hagan bien, poniéndoles a un buen director y no pagarles nada. Entonces le dan en la Mauser al mercado, porque bajan los precios o porque anulan los precios. Y entonces, ¿cómo sostienes una industria donde hay gente que quiere trabajar sin que le pagues, nada más poniendo su nombre en los créditos, porque lo están monetizando en otro lado, porque consiguieron más seguidores, más visualizaciones, tuvieron más ad revenue, pero pues te estás jodiendo, perdón por el francés, Nada, tú dile. pero te Ahora que estás pasando a traer una industria completa, hermano. Te estás pasando a traer una industria completa. Entonces, ese es el tema. Entonces, resumiendo, no tenemos problemas con los Star Talents. Está bien que los inviten. Si Sony cree que eso le ayuda a tener más ventas en taquilla, que lo haga, pero que les pague y que les exija la calidad que nos exigen a los actores. Yo en este caso creo que se las han exigido. Creo que no se puede dedicar al doblaje todavía, porque todavía escuchamos algunas cosas raras por allí, pero no ha quedado imposible de ver. Ha quedado agradable. Y es tan buena película, tan buen guión, tan buena animación. Perdón, pues, imagínate yo que me dedico a la voz, lo que voy a decir, que las voces se han quedado en segundo plano. La historia ha sido la protagonista y la animación de esta película ha sido la protagonista. Entonces la puedes ver en español, la puedes ver en inglés y la puedes disfrutar en ambos idiomas porque el guión, la animación, la historia que te están contando es muy fuerte, es muy buena, está muy bien contada, pero pues qué lástima que lo tenga que decir. Sí, las actuaciones pudieron ser mejor y no le restaron a la historia cuando podían haber brillado mucho más junto con la historia, pero bueno. Sony Pictures, te mandamos un fuerte abrazo, digo, es tu película, haz con ella lo que tú quieras, no hard feelings, pero pues una sugerencia, hubiera quedado mejor con actores profesionales en todos los personajes, sin duda alguna. Oye, te quería preguntar, bueno, antes de preguntarte, te quería compartir, porque escuchándote esto, que estoy totalmente de acuerdo de que no se le paga lo suficiente a los actores de doblaje en español. Eh,
yo tengo otro podcast que se llama Nipe Idea y un chiste recurrente en ese es, yo empecé a ver Pokémon desde el principio porque pues como Ash se retiró dije, bueno, vamos a darle con toda la nostalgia. Entonces lo tengo medio de fondo cuando estoy trabajando y todo, ¿no? Ujú. Y el chiste ya recurrente de ese podcast es que siempre decimos, no sé cuánto le pagaban a los del doblaje de ahí, pero no era suficiente, porque todos los chistes locales, el hecho de que, o sea, por ejemplo, cosas que tú no entiendes de niño, ¿no? Pero ahora que Ujú. de adulto lo estoy revisitando, por ejemplo, que las hermanas de Misty, que son bien fresas y bien bonitas y no sé cuánto, hablan con acento con la papa en la boca, como si fueran de X universidad, el que van a un pueblo de los Ibis y que es famoso por la minería, que es un pueblito en el norte, a la mitad de la nada, y todos hablan con acento de Torreón, o sea, todos esos pequeños detallitos, Sí. más los chistes locales que hacen. Digo, en el podcast ya se ha vuelto ese chiste de no sé cuánto les pagaban, pero no les pagan lo suficiente, porque la verdad sí te cambia bastante todo el asunto. Sí, Eh, sí. Dime. no, dime. El doblaje de Pokémon fue muy privilegiado. Ya no se puede hacer hoy lo que se hizo en aquellos tiempos. Ya los clientes ya no lo permiten. En Ok, aquellos tiempos se permitieron tropicalizar los chistes y Pepe Toño Macías se permitió incluso cambiar los diálogos a James para que James dijera, soy el guajolote Macías. Y entonces dices, ¿quién es el guajolote Macías? Pues es el actor de doblaje, Pepe Toño Macías. Wizzing, aliento pozolero. Y entonces todas estas cosas que hizo Pepe Toño en el doblaje de Pokémon ya no se pueden hacer al día de hoy. En aquel tiempo sí se podía, porque en aquel tiempo, en los 2000 y en los 90, el doblaje todavía era como un invitado incómodo para las distribuidoras, porque si no lo doblaban al español podía no triunfar su producto. Entonces, no le daban tanta importancia. Y eso era bueno porque permitía este tipo de creatividad. En las traducciones, en las adaptaciones, los actores se daban el tiempo y los lujos y el cliente no les revisaba mucho. Decía, ¿me estás respetando la historia principal? Sí, sale. Entonces tenemos a Pepe Toño Macías, a Xochitl Ugarte, a Gabriel Gama en la voz de Brooke, eh, Miguel Ángel Leal creo que es la voz actual de Ash. En aquel tiempo creo que era Gabo Ramos, la primera voz de Ash. Tuvieron muchas más libertades que hoy ya no. Entonces nos tocó además una era privilegiada. Eso por una parte. Y por la otra, lo que te iba a decir es que hoy en día los doblajes sí ya los revisan con microscopio las empresas. Está bien, digo, porque ahora Pokémon tuvo muchas quejas por tanto mexicanismo que a ti y a mí nos encantaron, pero a los peruanos, a los ecuatorianos, a los sí, no entiendo, colombianos, ¿no? a los venezolanos, el equipo Rocket salvando el día otra vez desde Iztapalapa. Y se quedaban los peruanos, ¿y qué es Iztapalapa? O los colombianos, ¿no? Wizzing, aliento pozolero. ¿Qué es el aliento pozole? ¿Qué es el pozole? Y no había tanto internet. Entonces sí, el doblaje de Pokémon fue controversial porque tenía mucho mexicanismo que a los mexicanos nos encantó, pero al resto de Latinoamérica no. Y si tú ahorita ves las temporadas actuales de Pokémon, pues ves que ya no existen en la misma densidad esos chistes. Sigue habiendo algunos y los seguirá habiendo en todos los doblajes, pero ya están mucho más contabilizados, uno por capítulo, uno cada 3 capítulos, ¿no? Pero bueno, nos tocó una época bonita del doblaje mexicano y hay que recordarla y hay que pensar que por otra parte, cuando no hay actor live action a cuadro, es decir, no se está viendo la voz del actor del seiyuu japonés que está haciendo Ash, sino que estás viendo el dibujito, no estamos hablando en realidad de doblaje. Si nos ponemos puristas, el doblaje siempre es cuando ves al actor en inglés, en japonés, y otro actor suple la voz, pero cuando tú ves una animación, estás hablando de una localización. Ok. Entonces, está la versión de Pokémon japonesa y no el doblaje latino, sino la versión de Pokémon latina. Entonces son dos versiones diferentes de la historia, porque los chistes en japonés fueron unos y los chistes en latino fueron otros que le dieron otro tinte, cosa que se puede hacer con la animación y con el doblaje de actores live action a cuadro, pues no siempre es tan sencillo hacer, pero es un lujo que con la animación se dieron y ojalá se sigan dando y ojalá
tengamos otra época donde se respete nuevamente esta localización de las versiones. Oye, Eric, quería pasar un poquito a la parte de práctica, trucos, etcétera, para personas que pues quieren mejorar un poquito cómo suenan, ya sea porque lo quieren hacer profesionalmente o porque, o porque simplemente no les gusta su voz. Eh, algunos tips prácticos que les pudieras dar, no sé, en cuanto a respiración, en cuanto a tono, en cuanto a cosas que seguramente te vienen más a la mente que a mí. Mira, primero vámonos a lo obvio. Lo obvio es que todos sabemos hablar. Y lo obvio también es que no a todos nos gusta nuestra voz. Casi a ninguno nos gusta nuestra voz la primera vez que nos grabamos. La primera vez que te grabas, todos vivimos esta experiencia. La primera vez que nos escuchamos grabados dijimos, ¿cómo puede ser que me escucho así? Incluso hay memes de eso, ¿no? Dice, cuando mandas la nota voz, hola cariño, ya estoy en camino, pasé al súper y voy por ti y nos vemos en el cine, ¿vale? Gracias. Dice, cuando le pones play, ¿qué pasó, cariño? Pues ya voy para ti, voy saliendo del súper, paso por ti, nos vemos en el cine, sale, besitos, bye. Entonces, sí es cierto, cuando te grabas la primera vez, dices, uy, ¿a poco así me escucho? Entonces, primer tip, grábate diario, 5 a 10 minutos en tu teléfono. Mándate una nota de voz a ti mismo, mándate 10 notas de voz, escúchate cómo te hablas. Entonces, eh, cuando tú te empiezas a acostumbrar a tu voz grabada, que es diferente a tu voz que tú escuchas, y te voy a decir por qué. Cuando nosotros hablamos en la vida real, nos escuchamos, nuestros oídos captan nuestra voz, pero no solamente cómo sale hacia el frente, sino cómo resuena en nuestros propios huesos, en nuestras mejillas, en nuestros resonadores. Entonces, el sonido que escuchamos de nosotros mismos no es igual al que los demás escuchan, no porque nuestra voz cambie, sino porque nosotros nos escuchamos alterados por nuestro propio cuerpo. Cuando tú te grabas en un micrófono, el micrófono te capta como te escuchan los demás. Y esa es la voz que los demás conocen. Acostúmbrate y reconcíliate con tu propia voz grabándote diario 5 o 10 minutos y escucha lo que dices. Conduce tu propio programa imaginario. Escúchate. ¿Cómo es tu ritmo? ¿Hablas despacio? ¿Hablas muy marcado? ¿O te sueltas a correr hablando todo lo más rápido que puedas para darte a entender en el menor tiempo posible todo lo que puedas decir? Escucha cómo hablas, tu ritmo, aprende a variar tus cadencias, conoce tus medios, tus agudos y tus graves. ¿Qué son los medios agudos y graves? Grave son los sonidos más profundos, que las ondas son amplias y viajan despacio a lo largo del tiempo en el aire. Esos son los tonos graves. Los tonos medios son los tonos con los que solemos hablar casi los mexicanos. Nos movemos mucho en los tonos medios y en los agudos. Y los agudos son las voces que, por ejemplo, los afrodescendientes de Estados Unidos, oye hermano, ven aquí, mira lo que estoy yo haciendo. Nosotros los mexicanos casi no hablamos en agudos, es más propio de algunas culturas o de algunas regiones. La región donde vives cambia mucho tu acento. Entonces, por eso, si tú eres ajá, de un país tropical, pues habla mucho más amplio, hable mucho las fosas nasales y la boca, porque el aire es caliente, entonces no te quiere quemar. Y si eres de un país nórdico, hablas mucho más cerrado, porque no quieres que el aire frío te esté entrando cada vez que respiras y abres la boca. Entonces los idiomas nórdicos, los idiomas sajones, por eso son mucho más cerrados, incluso el mismo francés, para que el aire frío no les esté quemando, ¿no? Mientras que los países tropicales es mucho más amplio todo, ¿no? Entonces tienes que conocer de qué región eres y reconciliarte con tu voz natural, con tu acento natural, con tu ritmo, con tu velocidad. Y la otra, aquí en México mucha gente dice, hey, no grites, no me levantes la voz, háblame suavecito, háblame con cariño. Entonces, muchos mexicanos están acostumbrados a hablar así, y entonces hablan en un tono de voz bajito y no se les escucha y les cuesta levantar la voz. Tienes que romper lo que te dijeron, todas esas veces que te dijeron, cállate, no grites, habla más bajito, te están escuchando todos, las tienes que tirar a la basura. Tienes que ser capaz de jugar con tus tonos. La voz es libre y le gusta jugar. Reconcíliate con tu voz de niño. Y este es el último punto. Acuérdate de los bebés. Un bebé puede estar llorando 5 horas seguidas. ¿Cuándo has visto a un bebé afónico? ¿Te ha tocado conocer un bebé afónico? Un bebé que No. no. Los bebés se avientan 6 horas de llanto toda la noche si así lo desean y al día siguiente otra vez.
Y están grite y grite y llore y llore y llore. Entonces, ¿por qué nosotros nos quedamos afónicos después de 2 horas de conferencia? Porque ya tenemos muchos traumas acumulados en la forma en la que hablamos. Tenemos que deshacernos de esos traumas y volver a ser como bebés. Dejar que la voz sea libre, que se expanda. El bebé cómo respira, y ese es el punto con el que cerramos, la respiración. Los bebés respiran con todo el cuerpo. Es que hay maestros que ya se quedaron atrasados 10 años del conocimiento y te dicen, respira con el pecho. Otros te dicen, no, con el pecho no, con la cadera. Y tú. Y otros dicen, no, con la cadera no, con el abdomen. No, es que tienes que respirar con todo el cuerpo. La ciencia actual te dice, respira con todo el cuerpo, expande tus hombros, expande tu laringe, tu faringe, tu mandíbula, ábrela. Tu abdomen, tu cadera, tus pies, tienes que respirar hasta con el pulgar de tus pies. Te empujas en el piso. Dato cultural, ¿sabías que los crucificados por eso se morían? No se morían por los clavos en las manos, no se morían porque los golpearan mucho, se morían porque era tan doloroso estar clavados en las muñecas y en los pies que eventualmente dejaban de respirar por el dolor que sentían. Porque respiramos con todo el cuerpo. Entonces los crucificaban y cada vez que tenían que respirar tenían que apoyar los pies en el madero y el dolor era demasiado grande. Duraban 2, 3 días y se morían porque ya no podían respirar. Entonces, lección, no dejes de respirar. Respira lo más profundo que puedas, respira con todo tu cuerpo y deja que tu voz juegue y sea libre. Conoce tus graves, conoce tus medios y conoce tus agudos, hermano. Los agudos no son poco viriles. Hay personas de 1,90 m que hablan muy agudo y son muy viriles también. Entonces reconcíliate con todos esos. No los tienes que utilizar en todas partes y para todo, pero te dan versatilidad. ¿Quieres explicar algo que te ponga en mucha atención? Es con los tonos graves, con aire caliente. ¿Quieres llamar la atención? Oigan aquí, véanme, estoy hablando con ustedes. Pues los agudos. ¿Quieres verte natural, ecuánime, serio, equilibrado, así como para hablar con Sebas en su podcast? Pues los tonos medios. Sí, Sebas, yo te estaba platicando que el otro día, no sé qué. Entonces los tonos medios son los más naturales en México. Si tú aprendes a usarlos los tres y a transicionar entre ellos, ya tienes medio año de curso de locución de tu lado, sin importar si quieres ser actor de doblaje, locutor o simplemente grabar un podcast, hablar en público, pero reconcíliate con tu voz, aprende a conocer tu instrumento, púlelo, trátalo bien, toma agüita, descansa y te lo digo de verdad, no hay mejor manera de aprender que jugando con la voz. Juega con la voz. Imita a tus personajes, precioso. Escuchas las películas y trata de hacer la voz como ellos. Y 3 horas después vas a estar hablando como cualquiera de ellos, pero tienes que dejarte jugar. Si no juegas, no aprendes. Toca, juega y aprende. Esos son los consejos que yo puedo dejarles a aquellos que quieran mejorar sus técnicas de voz. No tengan miedo a jugar y nota al pie. Si algo te duele, eso no está bien. Si algo te duele, no lo hagas. Deja de hacerlo en ese momento. No tienes por qué seguir. Si algo te dolió a la hora de hablar, deja de hacerlo de inmediato y consulta a un profesional como se me fue el nombre de estos doctores que ven todo el tema de la voz, un foniatra. Otorrinolaringólogo. Foniatra. El foniatra es cercano al otorrino, pero el foniatra sí tiene aparatos para hacerte el estudio, la camarita para introducirla, la sonda, y entonces ve cómo están funcionando tus cuerdas vocales, cómo están chocando en la glotis, la epiglotis, cómo estás moviendo, y si hay algún quiste, alguna úlcera o lo que sea, un foniatra es la persona que te puede, además de que los foniatras, como son doctores, no te van a mandar medicamentos solamente, te van a poner técnicas para que puedas hablar mejor y no te vuelvas a lastimar, seas cantante, actor de doblaje o locutor. Entonces, consulta a tu foniatra. Si te dedicas de repente a dar muchas conferencias y te quedas sin voz, acude al foniatra. No expongas tu instrumento a un maltrato. El foniatra te va a dar herramientas, ejercicios para que tú, con tu cuerpo, con tu tipo de voz específica, conozcas tus rangos y los puedas utilizar sin lastimarte. Oye, y en cuanto a contenido, por ejemplo, tratar de quitar muletillas, que es lo que más preguntan, ¿no? De, oye, muletillas, evitar todas estas cosas, o al menos reducirlas. ¿Algún tip para eso?
Tienes que reconciliarte con ellas también e integrarlas, no atormentarte, porque al principio cuando estás empezando a hablar en público las utilizas mucho, es obvio que las utilizas mucho. Simplemente anótalas. A la hora de que escuchas tu grabación, ay, digo mucho digo mucho claro, digo mucho tranquilo. ¿Sabes por qué están allí? Porque estás nervioso. Si te pones nervioso porque las estás diciendo, te vas a poner más nervioso y las vas a decir más. Fluye, disfrútalo. Dice, sí, en este podcast dije 100 veces. Bueno, ya ni modo. A ver si lo logro bajar 2. Al siguiente podcast voy a decir los 98 y al siguiente 80 y al siguiente 50 y de repente un día ya no lo dices. Nada más es hacerlo consciente. No te pelees con ello. Acéptalo. Sí, digo mucho Bueno, pues sí, a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasó en algún momento. No hay locutor que en su vida. Ponte a Carmen Aristegui, lo dice todo el tiempo. Yo a veces me cuesta escucharla porque es ya una periodista con años larguísimos de trayectoria y Carmen Aristegui no ha trabajado su entonces se la pasa. Y estamos hablando con este señor que nos dijo, ya la gente como le interesa más el contenido de Aristegui que la forma como lo presenta, pues muchos ni se dan cuenta. Yo una vez la regué y en un salón les dije, ¿ya se dieron cuenta que dice como 1000 veces por minuto? Haz de cuenta que le quité la venda de los ojos a todos y ya no lo pudieron desescuchar. Dijeron, ¡ay, me arruinaste la hora de noticias con Aristegui! Perdón. Pero bueno, reconcíliate con ello. Date cuenta que hay gente que le puede ir muy bien con muletillas si su contenido es bueno. Es mejor que te quites las muletillas, claro, pero tente paciencia, es un proceso como todo en la vida. Simplemente hazlo consciente, disfruta el proceso y ve cómo se va reduciendo poco a poco. Perfecto. Para ir terminando y que sigan los tips, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. Eric, ¿cuáles serían los tuyos? Con todo gusto, Sebas. Los mandamientos, el primero, ten siempre un propósito claro, de preferencia que sea trascendente, que no sea solo el dinero. El dinero está muy bien, es un muy buen propósito, pero ponte una cosa trascendente para que cuando no tengas dinero o el dinero fluctúe y tu flujo de efectivo en tu empresa, en tu negocio, en tu carrera, como lo que tú quieras, doctor, nutriólogo, artista, el dinero puede de repente disminuirse. Si tu propósito es el dinero, te vas a desanimar. Ponte un propósito trascendente siempre. Cambiar algo, aportar algo, ayudar a alguna comunidad, que te recuerden, hacer un legado para tu familia, estar tiempo de calidad con tu familia. Siempre ten un propósito claro. Arnold Schwarzenegger decía en una graduación de alguna universidad estadounidense que lo invitaron, voy a buscar luego el discurso, y dice, todos me preguntan cómo pasé de estar en la calle a ser fisiculturista, a ser actor, a ser gobernador de California. Mi respuesta es, ten un propósito para cada día. Tiende tu cama pensando en cuál es tu propósito del día de hoy y haz todo lo posible por lograrlo. Entonces, primer mandamiento, ten un propósito, si no, no vas a llegar a ningún lado. Segundo, busca ayudar a otros en tu camino. El que camina solo llega rápido, dice un refrán africano, pero el que camina acompañado llega lejos. Entonces busca ayudar a otros en tu camino. Si tú ayudas a los demás, vas a encontrar a gente que te va a ayudar a ti, sí o sí. Entonces ayuda a otros para que puedas llegar lejos con tu carrera, con tu emprendimiento. Da valor agregado. Aunque pareciera que estás regalando tu tiempo o tu conocimiento, esas cosas regresan muchas veces con creces y tú no sabes si le estás ayudando a alguien que mañana va a ser un potencial cliente o un contacto. Y es lo más bonito de todo, que ni siquiera lo tienes que hacer porque vayas a recibir algo a cambio, porque la realidad es que la mayor parte de las veces no vas a recibir nada a cambio. Pero la otra realidad es que las grandes cosas las vas a recibir porque ayudaste a alguien en algún momento. Entonces, hay que hacerlo. Incluso si lo quieres ver como un punto egoísta, pues bueno, hazlo. Pero la verdad es que te borra el egoísmo. Tratar de ayudar a los demás, dar valor agregado a los demás, impactar sus vidas de forma positiva. Tercer mandamiento, sé diferente. No quieras imitar a los demás, no quieras hacer lo que hacen los demás. El proceso de imitación solamente mientras estás aprendiendo. Sí es bueno mientras aprendes imitar, pero que tu objetivo no sea convertirte en el que estás imitando. Lo imitas para asimilar su arte,
Su técnica, su forma de resolver los problemas está bien, pero para producir eventualmente tu propio original, no busques imitar a nadie. Sé tú mismo, séte fiel a ti, a tu identidad, a tus valores, a los valores de tu marca, a la misión, visión y valores de tu empresa. No tienes que copiar a nadie. Encuentra tu propio camino. Pecados capitales. Primero, poner los resultados antes que a las personas es un pecado capital. No hay emprendimiento, carrera, negocio que triunfe pisando personas. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Bueno, tú vas a decir, ay, es que muchos han pisado personas y han llegado muy lejos, sí, y los odiamos al día de hoy. Y los odiamos. No lo hagas, no lo haga, compa. No funciona, no sirve, no vale la pena. Nunca pongas tus propios intereses, tus objetivos o los resultados antes que a tu equipo, antes que a tu familia. No lo hagas. Pecado capital. 2. La adicción al poder es igual de trágica para personas con poco poder que con mucho poder. El poder no se tiene, el poder se ejerce. Y si tú te vuelves adicto a ejercer el poder, no importa que tengas un equipo de 3 personas debajo de ti o que tengas 300,000 personas debajo de ti. Si tú eres adicto al poder, te vas a destrozar igual. El poder no se tiene, el poder se ejerce. Ejércelo solo cuando es necesario. El poder es una cosa que existe solamente para resolver problemas cuando no hay otra manera de hacerlo. Es como el anillo único del Señor de los Anillos. Te lo pones nada más para salir del aprieto y te lo quitas, porque si te lo dejas puesto, el Señor Oscuro viene por ti. Aprende a controlar tu adicción al poder. No importa si estás empezando o si estás en la cima, la adicción al poder siempre destruye. Y tercer pecado capital, perder la perspectiva de servicio hará que tu empresa se descarrile. Si tu empresa, carrera, la hiciste para ti, para tu ego, para tu vanidad, se va a descarrilar, porque somos seres sociales. Buscamos la homeostasis en la sociedad, el equilibrio en la sociedad. Así es la naturaleza, así son los animalitos, así es el sol, la tierra, el clima, así son las empresas también. Buscamos el equilibrio. Entonces, si tú no haces tu carrera artística, tu negocio, tu emprendimiento con un sentido social de homeostasis, de aportar a los demás valor, hacer que los demás crezcan, crecer junto con los demás, sino nada más para ti, yo, Mickey, ego, mei, Mickey, meme, que son los pronombres en latín del yo, ego, mei, Mickey, meme, o de mí, para mí, conmigo y por mí, estás perdido porque vas a perder el equilibrio y la naturaleza. ¿Sabes cómo se llama la falta de equilibrio en la naturaleza? Cáncer, tumor. Te vas a convertir en un tumor, te vas a convertir en un cáncer. Busca la homeostasis, busca el equilibrio con los demás. Evita hacer solamente para ti. Y pues, mi estimado, esos son los mandamientos y los pecados capitales. Espero que hayan quedado claros y si no, los repetimos con otra voz. No. O sea, me encantaría escucharte con otra voz, pero sí quedan claros. Oye, Eric, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, a lo mejor ofrecerte un casting, no sé, ¿cómo pueden enterarse de ti en redes? Mis redes están homologadas todas. Son Eric Emanuel Voz. Eric con CK, Emanuel con doble M y Voz como la voz con la que hablamos. Eric Emanuel Voz en Instagram, en Facebook, en LinkedIn creo que también. Mi página es ericemanuel.com. Ahí me pueden incluso contactar vía WhatsApp. El WhatsApp de negocios está conectado a la página. En ericemanuel.com y en Eric Emanuel Voz en todas las redes sociales estoy presente, con excepción de Twitter, porque no cabía la Z, entonces en Twitter soy Eric Emanuel Veo. Pero allí estoy a las órdenes. Nada más un favor, díganme cómo les puedo ayudar, porque si nada más me ponen hola, pues no sé quiénes son. Entonces mejor pónganme hola, fíjate que soy y con mucho gusto les contesto y estoy a las órdenes. Perfecto. Oye, Eric, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchas gracias, Evas. Pues gracias por la invitación. Me voy a poner a escuchar más episodios del podcast y pues quedo muy contento por tu cordial y amable invitación a esta transmisión. Igualmente. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron.
Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa a qué te dediques, sigue innovando.